Buenas tardes, mi nombre es Ángel Túa, estudiante de Higiene y Seguridad Laboral, trayecto 2, fase 2. Hoy estaremos tratando lo que es la parte de la materia Instrumentación Industrial, donde abordaremos la unidad sobre las normas ISA S5.1, donde ellos tendremos con una parte, ¿verdad? Donde esta forma establece de manera uniforme y estándar los medios de presentación, la identificación y funciones propias de los instrumentos y dispositivos, sistema de instrumentación utilizados para medición, seguimiento y control, presentando en un sistema de designación que incluye sistemas de identificación y símbolos gráficos. Esta norma tiene por objeto satisfacer los distintos procedimientos de los diversos usuarios que necesitan, ya sea en una fábrica o una industria. Este es el objetivo de esta norma ISA. Estas diferentes se reconocen cuando son coherentes con los objetivos de esta norma, proporcionando símbolos de alternativas y métodos de identificación. Esta norma es conveniente para el uso de diferentes sectores de la industria, ya que esta requiere el uso de esquemas, sistemas de control, diagramas funcionales y esquemas eléctricos. O sea, esta norma influye como un manual para establecer estructuras complejas en la industria. Ya abordaremos lo que son las clases de instrumentación. En ello, la instrumentación se puede clasificar como primaria, secundaria, auxiliar y de accesorio. Entre ellos tenemos la instrumentación primaria. Esto quiere decir que la instrumentación consiste en la medición, seguimiento, control y cálculo de los dispositivos y hardware y sus funciones. Entre el instrumento secundario tenemos, ¿verdad? La instrumentación secundaria consiste en medir, monitorear y tener el control de dispositivos que incluyen hardware y no limita a visores de nivel, manómetros, termómetros, entre otros. Entre los auxiliares tenemos los instrumentos contan de dispositivos y hardware, permite medir, controlar o calcular que son necesarios para el funcionamiento eficaz, y los instrumentos de accesorios están en como y se compone de dispositivos de hardware que, aunque no son para medir o controlar, son necesarios para el funcionamiento eficaz de la medición, monitoreo y sistema de control, como le explica la norma. Entre ellas tenemos algunos términos, alguna terminología que podemos encontrar entre cada instrumento, lo que es la accesible. Este término se implica un dispositivo o una función on-off. La alarma, un dispositivo o función que proporciona una indicación visible o audible. Asignar, término aplicado a la indicación que permite designar o canalizar. La estación automanual es la que proporciona el cambio entre los modos manual y automático de cada instrumento. El globo, símbolo circular que se utiliza para designar o identificar el propósito o función de un instrumento. Detrás del panel se refiere al lugar que no está accesible para el operador, como la parte posterior de un panel e instrumento de control. El sensor parte de un lazo o un instrumento que primero censa el valor de la variable de un proceso y que asume el valor correspondiente predeterminado para el estado. El checkpoint, punto de referencia para variable de entrada que establece el valor de variable a controlar. Estos son algunos términos que están establecidos en la norma ISA S5.1. Comprenderemos que diagramas de instrumentación PID, que esto quiere decir diagrama Picking and Instrumentation Diagram, o diagrama instrumentación y canalización de la planta, al esquema donde se registra toda la instrumentación sobre un diagrama de flujo de proceso.
Entre ellos también encontramos los sistemas de control de procesos, se presentan en diagramas de tubería e instrumentos PID antes mencionados, utilizando símbolos normalizados, entre ellos los símbolos y nomenclatura que se utilizan en los diagramas de instrumentación están desarrollados en diversos estándares, una norma muy difundida a nivel mundial, zonas publicadas por la norma ISA. Los instrumentos de lazo de control se representan por un círculo con las letras de designación del instrumento, así como el número identificativo del lazo de control, que se presenta en la norma ISA S5. Abordaremos lo que son los criterios para la elaboración de un PID. Equipo, mostrar cada elemento incluyendo unidades separadas, unidades en paralelo, resumen de las especificaciones de cada equipo, tubería, tamaño, materiales de construcción, aislamiento. Instrumentación, identificar indicadores, registradores, controladores, mostrar los lazos de control principales, servicios auxiliares, identificar puntos de entrada, puntos de salida. Estos son los parámetros para elaborar un diagrama PID. Identificación de los instrumentos. Cada instrumento, como lo establece esta norma, tiene una identificación principal y primordial que influye en el diagrama de proceso. Esto quiere decir que es importante y fundamental la identificación de los instrumentos que conforman el diagrama de flujo de proceso. Esta identificación se hace mediante un código que comúnmente se le denomina tag del instrumento, el cual consiste en un arreglo de letras. Entre ellos podemos tener la identificación funcional, donde las primeras letras son variables, letra sucesiva, función, controlador, convertidor y transmisor, número de lazo, indica el lazo control del diagrama. Sufijo se usa para diferenciar dos o más instrumentos. FCB, válvula controladora de flujo. PI, indicador de presión. LI, indicador de nivel. LIC, controlador, indicador de nivel. Esto quiere decir que estas siglas son la representación simbológica en un diagrama de proceso. La identificación funcional de un instrumento está de acuerdo a la función que se quiere establecer. Símbolos de elementos primarios de variables. El nivel dentro de los procesos industriales de la medición y el control de nivel se hace necesario cuando se pretende tener una producción continua, cuando se desea mantener una presión hidrostática. Esto es establecido según la norma para elaborar y tener un buen uso y mantenimiento de cómo elaborar un diagrama PID, tanto sus funciones como sus siglas. Aquí mantenemos un ejemplo de diagrama PID, tanto una simbología. Por ejemplo, podemos tener en cuenta el ejemplo del diagrama, cómo se establece el proceso en una industria, donde está un compresor, dos tanques y cada simbología está identificada con sus siglas. Y, por ejemplo, están los transmisores de temperatura, transmisores de presión, transmisores de caudal, transmisores de nivel. Gracias, espero que haya sido de gran aporte e interesante y que sea conllevativo esta norma que tiene gran validez y gran uso en la industria y en nuestro ámbito de carrera. Gracias.